¿Alguna vez has sentido que tus oraciones se pierden en el silencio, como si gritaras al cielo y solo el eco de tu propia voz te respondiera? Esa sensación de vacío, ese nudo en el pecho cuando clamas a Dios y parece que Él está distante, es algo que muchos creyentes han experimentado. Pero, ¿y si te dijera que ese silencio no es un rechazo, sino una invitación divina a descubrir un secreto que puede transformar tu vida espiritual para siempre? ¿Y si te dijera que Dios nunca ha dejado de hablarte, pero hay un poder oculto, un misterio que pocos conocen, que está bloqueando tu capacidad de escuchar su voz? Hoy, en este video, vamos a desentrañar ese enigma. Vamos a explorar 11 verdades bíblicas que te abrirán los oídos del alma para escuchar la voz de Dios de una manera que nunca imaginaste. Hay un poder en la palabra, un susurro divino que espera ser descubierto, pero solo aquellos que permanezcan hasta el final de este estudio podrán desbloquearlo. ¿Estás listo para que el Espíritu Santo revele algo que cambiará tu relación con Dios? Porque te prometo que, si te quedas con nosotros, no solo encontrarás respuestas, sino que sentirás la presencia de Dios más cerca que nunca. Imagina por un momento que estás en un desierto sediento, buscando desesperadamente una fuente de agua. Tus oraciones son como gritos en ese desierto, pero el silencio te abruma. ¿Y si el problema no es que Dios no responde, sino que no estás sintonizando la frecuencia correcta? Hay un secreto espiritual, una verdad que la Biblia guarda celosamente, que puede transformar ese desierto en un oasis de revelación. Este video es tu mapa para encontrar ese oasis. Pero como todo tesoro, requiere que des un paso de fe, que abras tu corazón y te comprometas a escuchar hasta el final. En los próximos minutos, te llevaré de la mano a través de 11 enseñanzas profundas, cada una conectada con la palabra de Dios, que te mostrarán por qué tus oraciones parecen silenciadas y cómo puedes romper ese silencio. Desde historias bíblicas que te sorprenderán por su relevancia hasta parábolas que tocarán las fibras más profundas de tu alma, cada verdad te acercará más a la voz de Dios. Pero hay algo más. La penúltima enseñanza, la 10ª verdad, podría ser la clave que desbloquee una bendición inesperada en tu vida. No te la pierdas. Querido hermano, querida hermana, este video no es solo un estudio bíblico. Es una oportunidad para que Dios hable directamente a tu corazón. Sé que has pasado por pruebas, que la vida no ha sido fácil, que has llorado en la soledad de la noche buscando respuestas. Pero hoy, el Espíritu Santo tiene un mensaje para ti. Este canal es un faro de esperanza para los que, como tú, buscan señales divinas. Y si sientes que Dios puede estar hablándote a través de este video, te pido que hagas algo ahora mismo. En los comentarios, escribe la frase, «Quiero escuchar tu voz, Señor». Este simple acto es una declaración de fe, un compromiso con tu camino espiritual. Al escribirlo, estás diciendo, «Dios, estoy aquí, listo para recibir lo que tienes para mí». Además, te invito a dar me gusta a este video. ¿Sabías que al hacerlo, estás ayudando a que esta palabra llegue a más corazones que necesitan escuchar la voz de Dios? Cada me gusta es una semilla que siembras para que otros encuentren esperanza. Felicidades por ser parte de esta misión. Y si aún no estás suscrito, déjame decirte algo. Suscribirte a este canal es más que un clic. Es un acto de fe, una manera de decir, quiero que la palabra de Dios siga siendo mi guía. Muchos hermanos, especialmente aquellos que no tienen una iglesia cerca, dependen de este contenido para alimentar su espíritu. Al suscribirte y participar, te conviertes en un instrumento de Dios para llevar luz a otros. Antes de comenzar, te pido una cosa más. En los comentarios, escribe también la frase paz en Cristo.
Esto no es solo una tradición de nuestro canal, es una forma de unirnos como comunidad, de declarar que estamos juntos en este viaje espiritual. Al hacerlo, estás afirmando que estás listo para recibir las verdades que Dios tiene preparadas para ti hoy. Prepárate, porque vamos a sumergirnos en un estudio que no solo responderá por qué tus oraciones parecen silenciadas, sino que te equipará para escuchar la voz de Dios con claridad. Quédate hasta el final, porque la promesa de esperanza que te hago hoy se cumplirá. Comenzamos ahora. 1. La quietud de Elías. Escuchar a Dios en el susurro, querido hermano, querida hermana. En la introducción hablamos de ese silencio que a veces envuelve tus oraciones, como si Dios estuviera distante. Pero, ¿y si ese silencio no es un vacío, sino una invitación a escuchar de una manera diferente? La Biblia nos enseña que la voz de Dios no siempre llega en el estruendo, sino en la quietud. Hoy comenzamos nuestro viaje con una historia poderosa, el encuentro de Elías con Dios en el monte Horeb, narrado en 1 Reyes 19, 11, 13. Esta es la primera verdad para romper el silencio en tus oraciones. Dios habla en el susurro, pero necesitas estar atento para escucharlo. Imagina a Elías, un profeta valiente pero agotado. Había enfrentado a los profetas de Baal, había visto el fuego del cielo, pero ahora estaba huyendo, temeroso y desanimado. En el monte Horeb, Dios le dice: «Sal y ponte en el monte delante del Señor». Elías espera una señal grandiosa, como las que había visto antes. Primero viene un viento huracanado, tan fuerte que partía los montes, pero Dios no estaba en el viento. Luego, un terremoto sacude la tierra, pero Dios no estaba en el terremoto. Después, un fuego abrasador, pero Dios no estaba en el fuego. Finalmente, llega un susurro suave, un murmullo delicado, y allí estaba la voz de Dios. Elías cubre su rostro porque sabe que ha encontrado al Señor. ¿Por qué es tan importante esta historia para ti? Porque, como Elías, quizás estás buscando la voz de Dios en los momentos espectaculares, en una sanidad milagrosa, en una respuesta inmediata a tus oraciones, en un cambio drástico en tu vida. Pero Dios, en su infinita sabiduría, a menudo elige hablar en la quietud, en ese espacio donde el alma se detiene y el corazón se rinde. Ese silencio que sientes cuando oras no es la ausencia de Dios, es su invitación a que aquietes tu espíritu y escuches su susurro. Piensa en tu vida por un momento. ¿Cuántas veces has estado tan ocupado, tan lleno de preocupaciones, que no te has detenido a escuchar? Las deudas, los problemas familiares, la enfermedad, el miedo al mañana, todo eso crea un ruido que ahoga la voz de Dios. Pero Él está hablando, hermano, hermana. Está susurrando palabras de amor, de dirección, de consuelo. El problema no es que Dios no haga ruido, es que nosotros no sabemos callar. Elías tuvo que salir de la cueva, dejar atrás el caos y esperar en la quietud. Tú también necesitas encontrar tu monte Horeb, ese lugar donde puedas apagar las distracciones y abrir tu corazón. ¿Cómo puedes hacerlo? Comienza con pequeños actos de fe. Dedica unos minutos cada día a estar en silencio delante de Dios. No hagas peticiones, no hagas listas de necesidades, solo escucha. Cierra los ojos, respira profundo y di: «Señor, aquí estoy». Al principio puede parecer extraño, incluso incómodo, pero la Biblia promete en Salmos 46:10, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Ese estar quietos no es pasividad, es un acto de valentía, porque requiere que confíes en que Dios hablará, aunque no sea de la forma que esperas. Quiero que reflexiones. ¿Qué ruidos están bloqueando la voz de Dios en tu vida? Tal vez es la ansiedad, el resentimiento o incluso el cansancio de llevar cargas que no te corresponden. Elías estaba agotado, pero Dios no lo reprendió. Lo llevó a un lugar de quietud y le habló con ternura. Dios quiere hacer lo mismo contigo.
Ese silencio que sientes no es un castigo, es una puerta hacia una intimidad más profunda con Él. Pero necesitas dar el paso de fe, de esperar en su susurro. Hermano, hermana, esta verdad es solo el comienzo. Si aplicas esta enseñanza, empezarás a notar que las oraciones que parecían silenciadas comienzan a resonar con la presencia de Dios. No porque Él haya cambiado, sino porque tú has aprendido a escuchar. En el próximo tema, exploraremos cómo la fe activa esa conexión con Dios. Pero por ahora, te invito a comprometerte con esta verdad. Busca la quietud, confía en el susurro, y verás cómo la voz de Dios se hace clara en tu vida. 2. La fe de la mujer cananea. Creer más allá del silencio, querido hermano, querida hermana. En nuestro primer tema vimos cómo Elías aprendió a escuchar la voz de Dios en el susurro, encontrando su presencia en la quietud. Pero, ¿qué haces cuando incluso en la quietud parece que Dios no responde? ¿Qué haces cuando el silencio se prolonga y tu fe comienza a tambalear? Hoy, en nuestra segunda verdad, exploraremos la historia de la mujer cananea en Mateo 15, 21-28. Una mujer que enfrentó el silencio de Jesús mismo, pero cuya fe inquebrantable le permitió escuchar la voz de Dios. Esta verdad es poderosa. Tu fe puede atravesar el silencio y activar la respuesta de Dios. Imagina la escena. Una mujer cananea, una extranjera en la tierra de Israel, clama a Jesús por la liberación de su hija, poseída por un demonio. Ella grita: «Señor, hijo de David, ten misericordia de mí». Pero Jesús no responde. Silencio. Los discípulos, incómodos, piden que la despidan. Jesús finalmente habla, pero sus palabras parecen duras. «No fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel». La mujer, sin embargo, no se rinde. Se postra ante él y dice: «Señor, ayúdame». Jesús responde: «No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perritos». En ese momento, cualquier persona habría sentido rechazo, pero esta mujer, con una fe extraordinaria, contesta: «Sí, Señor, pero aún los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos». Y entonces Jesús, conmovido, declara: «Mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres». Su hija fue sanada al instante. ¿Por qué esta historia es tan relevante para ti? Porque como la mujer cananea, tú también has enfrentado momentos en los que tus oraciones parecen caer en oídos sordos. Tal vez has clamado por sanidad, por restauración en tu familia, por un milagro financiero, y el silencio de Dios te ha desanimado. Pero esta mujer nos enseña que el silencio no es un no definitivo. A veces es una prueba para fortalecer tu fe. Ella no se dejó intimidar por el silencio inicial de Jesús, ni por las palabras que parecían rechazarla. Su fe la llevó a insistir, a creer más allá de las circunstancias, y su persistencia abrió la puerta a un milagro. Piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces has sentido que Dios te ha dado la espalda porque no ves respuestas inmediatas? Ese silencio puede ser una invitación a profundizar tu fe, a confiar en que Dios está obrando, aunque no lo veas. La mujer cananea no tenía promesas directas, no era parte del pueblo elegido, pero su fe la hizo digna de recibir la bendición. Tú, hermano, hermana, tienes algo que ella no tenía: las promesas de la palabra de Dios. Hebreos 11:6 dice: «Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan». Tu fe es la llave que desbloquea la voz de Dios en tu vida. ¿Cómo puedes aplicar esta verdad hoy? Primero, reconoce que el silencio de Dios no es rechazo. Puede ser una prueba, una preparación o incluso una oportunidad para que crezcas en fe. Segundo, persiste en la oración. La mujer cananea no se rindió después del primer silencio. Ella siguió clamando, humillándose, creyendo.
Tú también debes seguir orando, incluso cuando no veas resultados inmediatos. Tercero, confía en las migajas de la gracia de Dios. A veces pensamos que necesitamos un milagro espectacular, pero Dios puede obrar en los pequeños detalles, en las bendiciones que parecen insignificantes, pero que transforman tu vida. Quiero que reflexiones. ¿Qué te está impidiendo creer más allá del silencio? Tal vez es el miedo al fracaso, la duda o el peso de las circunstancias. Pero la mujer cananea nos muestra que la fe no depende de las condiciones externas. Depende de tu decisión de confiar en Dios. Ese silencio que sientes en tus oraciones no es el final de la historia, es el comienzo de un milagro si tan solo perseveras. Jesús está escuchando y tu fe puede mover su corazón como lo hizo con aquella mujer. Hermano, hermana, esta verdad es un paso más en tu camino para escuchar la voz de Dios. La quietud de Elías te enseñó a buscar el susurro. La fe de la mujer cananea te muestra cómo sostener esa búsqueda cuando el silencio persiste. En el próximo tema descubriremos cómo la obediencia prepara tu corazón para recibir la dirección de Dios. Pero por ahora, te invito a aferrarte a esta verdad. Cree, persiste, y verás cómo el silencio se convierte en una conversación viva con tu Salvador. 3. La obediencia de Samuel. Preparar el corazón para la voz de Dios. Querido hermano, querida hermana, en nuestro tema anterior vimos cómo la fe de la mujer cananea le permitió atravesar el silencio y recibir la respuesta de Dios. Su perseverancia nos enseñó que el silencio no es el final, sino una oportunidad para confiar más profundamente. Pero, ¿qué sucede cuando tienes fe y aún sientes que la voz de Dios no llega con claridad? Hoy, en nuestra tercera verdad, exploraremos la historia del joven Samuel en 1 Samuel 3:1-10, un niño que aprendió a escuchar la voz de Dios porque su corazón estaba dispuesto a obedecer. Esta verdad es clave. La obediencia prepara tu corazón para reconocer y recibir la dirección de Dios. Imagina a Samuel, un niño que servía en el templo bajo la guía de Elí, en un tiempo en que la palabra del Señor escaseaba y la visión no era frecuente. Una noche, mientras dormía, escucha una voz que lo llama. «Samuel, Samuel». Él, pensando que era Elí, corre a su lado y dice, «Aquí estoy». Pero Elí le responde, «No te llamé, vuelve a acostarte». Esto sucede 3 veces, hasta que Elí comprende que es Dios quien llama al niño. Le dice a Samuel, «Si te vuelve a llamar, di, habla Señor, que tu siervo escucha». Cuando Dios llama de nuevo, Samuel responde con esas palabras y desde ese momento su vida cambia. Dios le revela su voluntad y Samuel se convierte en un profeta que lleva la voz del Señor a Israel. ¿Por qué esta historia es tan poderosa para ti? Porque, como Samuel, puede que estés escuchando la voz de Dios sin darte cuenta, pero necesitas un corazón obediente para reconocerla. Samuel no entendió al principio quién lo llamaba, pero su disposición a responder, a levantarse y decir, «Aquí estoy», lo preparó para recibir la revelación de Dios. Tus oraciones pueden parecer silenciadas porque estás esperando una voz atronadora, cuando en realidad Dios está susurrando, esperando que tu obediencia abra la puerta a su dirección. Piensa en tu vida por un momento. ¿Cuántas veces has sentido un impulso en tu corazón, una inquietud para hacer algo, pero lo has ignorado porque no parecía lo suficientemente divino? Tal vez fue el deseo de perdonar a alguien, de ayudar a un vecino o de dedicar más tiempo a la palabra. Esos pequeños llamados son la voz de Dios, pero requieren obediencia para activarse. Samuel no cuestionó ni dudó. Simplemente respondió, y cuando lo hizo, Dios transformó su vida. La Biblia nos recuerda en Juan 10:27, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». Escuchar la voz de Dios no es solo un acto de fe, sino de obediencia, de decir, «Señor,
Estoy listo para hacer lo que me pides. ¿Cómo puedes aplicar esta verdad hoy? Primero, cultiva un corazón dispuesto. Esto significa estar abierto a los pequeños llamados de Dios, incluso cuando no entiendes completamente su propósito. Segundo, practica la obediencia en las cosas pequeñas. Si Dios te pide que ores por alguien, hazlo. Si te pide que dejes un hábito que te aleja de Él, obedece. Cada acto de obediencia afina tus oídos espirituales. Tercero, aprende a decir como Samuel: habla, Señor, que tu siervo escucha. Antes de orar, tómate un momento para rendirte y declarar tu disposición a seguir su voluntad. Quiero que reflexiones. ¿Qué te está pidiendo Dios que hagas, pero has pospuesto por miedo o duda? Ese paso de obediencia puede ser la clave para desbloquear la claridad que buscas en tus oraciones. El silencio que sientes no es porque Dios no habla. Puede ser porque Él espera que tu corazón esté listo para responder. Samuel era solo un niño, pero su obediencia lo convirtió en un instrumento de Dios. Tú, hermano, hermana, también puedes ser ese instrumento si te rindes a su llamado. Antes de continuar, te invito a interactuar con esta verdad. En los comentarios, comparte. ¿Qué pequeño acto de obediencia sientes que Dios te está pidiendo hoy? Escribe tu reflexión, porque al hacerlo, estás declarando tu compromiso con su voz. Y si este mensaje ha tocado tu corazón, dale me gusta a este video. Tu me gusta ayuda a que más personas descubran esta palabra de esperanza. También, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Ser parte de esta comunidad significa unirte a miles de hermanos que buscan escuchar la voz de Dios. Felicidades por dar ese paso de fe. Hermano, hermana, la obediencia de Samuel nos muestra que un corazón dispuesto transforma el silencio en revelación. En el próximo tema exploraremos cómo la humildad nos posiciona para recibir la voz de Dios con claridad. Pero por ahora, comprométete a decir: aquí estoy, Señor. Prepárate, porque tu obediencia está abriendo las puertas a un encuentro más profundo con tu Creador. 4. La humildad de Moisés. Postrarse para escuchar la voz divina. Querido hermano, querida hermana, en nuestro tema anterior descubrimos cómo la obediencia de Samuel lo preparó para escuchar la voz de Dios, transformando su vida al responder con un corazón dispuesto. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Pero, ¿qué sucede cuando, aun siendo obediente, sientes que la voz de Dios sigue siendo un misterio? Hoy, en nuestra cuarta verdad, exploraremos la vida de Moisés en Éxodo 3:1-6, cuando Dios le habló desde la zarza ardiente. Esta historia nos revela una verdad poderosa. La humildad posiciona tu corazón para recibir la voz de Dios con claridad y propósito. Imagina a Moisés, un hombre que había sido príncipe de Egipto, pero ahora era un simple pastor en el desierto de Madián. Había huido de su pasado, cargando el peso de sus errores y la incertidumbre de su futuro. Un día, mientras pastoreaba las ovejas de su suegro, ve algo extraordinario: una zarza que ardía sin consumirse. Curioso, Moisés se acerca y entonces escucha una voz: «Moisés, Moisés». Él responde: «Heme aquí». Pero cuando Dios se revela como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, le dice: «Quítate el calzado de los pies, porque el lugar en que estás es tierra santa». Moisés, temblando, esconde su rostro, porque tiene temor de mirar a Dios. En ese momento de humildad, Dios le revela su plan: liberar a Israel de la esclavitud y usar a Moisés como su instrumento. ¿Por qué esta historia es tan relevante para ti? Porque, como Moisés, es posible que estés buscando la voz de Dios mientras llevas el peso de tus propios fracasos, dudas o inseguridades. Quizás sientes que no eres digno de escuchar a Dios, que tu pasado te descalifica o que tus circunstancias son demasiado humildes para que Él te hagas caso.
Pero la zarza ardiente nos enseña que Dios no elige lugares grandiosos ni personas perfectas. Él elige corazones humildes. Moisés no era un gran orador, no tenía un ejército, no tenía nada que ofrecer más que su disposición a postrarse. Y en esa humildad, Dios le habló con una claridad que cambió la historia. Piensa en tu propia vida. ¿Cuándo fue la última vez que te postraste ante Dios, no solo físicamente, sino en tu corazón? La humildad no es solo reconocer tus limitaciones, es rendirte completamente a la grandeza de Dios, quitándote el calzado de tu orgullo, tus expectativas y tu autosuficiencia. Cuando Moisés escondió su rostro, no fue por miedo al castigo, sino por reverencia. Él entendió que estaba en presencia del Dios Todopoderoso, y esa humildad abrió sus oídos para escuchar el llamado divino. Tus oraciones pueden parecer silenciadas porque estás buscando a Dios desde un lugar de control, queriendo que Él hagas tu voluntad. Pero Dios te invita a humillarte, a decir, Señor, no mi voluntad, sino la tuya. La Biblia nos recuerda en Santiago 4:10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Esta promesa es para ti, hermano, hermana. Cuando te humillas, Dios no solo te escucha, Él te exalta con su presencia, te da dirección y propósito. Moisés no se sentía capacitado para liderar a Israel, pero su humildad permitió que Dios lo transformara en un libertador. Tú también puedes ser transformado si te postras ante Él. ¿Cómo puedes aplicar esta verdad hoy? Primero, examina tu corazón. ¿Hay áreas de orgullo o autosuficiencia que te impiden escuchar a Dios? Pídele al Espíritu Santo que te revele dónde necesitas humillarte. Segundo, haz de la humildad una práctica diaria. Antes de orar, tómate un momento para reconocer la grandeza de Dios y tu dependencia de Él. Puedes decir, Señor, soy tuyo, haz conmigo lo que desees. Tercero, confía en que Dios puede hablarte en los lugares más inesperados, como lo hizo con Moisés en el desierto. Tu zarza ardiente puede ser una prueba, una pérdida o incluso un momento de soledad. No desprecies esos momentos porque allí Dios te está llamando. Quiero que reflexiones, ¿qué calzado necesitas quitarte para estar en la presencia de Dios? Tal vez es el orgullo de querer controlar tu futuro, el resentimiento hacia alguien que te hirió, o la vergüenza de tus errores pasados. Moisés escondió su rostro, pero Dios lo levantó para cumplir un propósito eterno. Ese mismo Dios quiere levantarte a ti, pero necesita que te humilles primero. El silencio que sientes en tus oraciones puede ser una invitación a postrarte, a rendirte y a escuchar la voz que arde sin consumirse. Hermano, hermana, la humildad de Moisés nos muestra que un corazón rendido encuentra la voz de Dios en los lugares más inesperados. En el próximo tema descubriremos cómo la paciencia nos ayuda a esperar el tiempo perfecto de Dios para escuchar su respuesta. Pero por ahora, comprométete a postrarte ante Él. Prepárate porque tu humildad está encendiendo una llama que iluminará tu camino espiritual. 5. La paciencia de Habacuc. Esperar el tiempo perfecto de Dios. Querido hermano, querida hermana, en nuestro tema anterior vimos cómo la humildad de Moisés lo posicionó para escuchar la voz de Dios desde la zarza ardiente, al postrarse con reverencia y rendir su corazón. Pero ¿qué haces cuando te has humillado, has obedecido? Y aún así la respuesta de Dios parece demorarse. Hoy, en nuestra quinta verdad, exploraremos la experiencia del profeta Habacuc en Habacuc 2:1-3. Un hombre que clamó a Dios en medio de la confusión y aprendió a esperar con paciencia su respuesta. Esta verdad es esencial. La paciencia te alinea con el tiempo perfecto de Dios, permitiéndote escuchar su voz cuando Él decide hablar. Imagina a Habacuc, un profeta que vivía en un tiempo de injusticia y violencia. Su pueblo sufría y él, angustiado,
clamaba a Dios. ¿Hasta cuándo, Señor, clamaré y no oirás? Su oración no era un susurro suave, era un grito desesperado por entender por qué Dios parecía silencioso ante el dolor de Israel. Pero en lugar de rendirse, Habacuc hace algo extraordinario. En Habacuc 2:1 dice: «Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza me afirmaré, y velaré para ver qué me dirá, y qué he de responder a mi queja». Dios responde: «Escribe la visión, grábala en tablas, porque aún está para un tiempo señalado. Si tardare, espéralo, porque sin duda vendrá». Habacuc aprende que la respuesta de Dios no siempre llega cuando Él quiere, sino cuando Dios lo determina, y su paciencia lo lleva a un encuentro profundo con la voluntad divina. ¿Por qué esta historia es tan poderosa para ti? Porque como Habacuc, tú también has sentido la frustración de orar y no recibir una respuesta inmediata. Quizás estás clamando por la restauración de un ser querido, por un avance en tus finanzas o por paz en medio de la tormenta, y el silencio de Dios te hace dudar. Pero Habacuc nos enseña que el silencio no significa ausencia, significa que Dios está obrando en su tiempo perfecto. Tu impaciencia puede estar bloqueando tu capacidad de escuchar porque esperas que Dios actúe según tu reloj. Sin embargo, la paciencia no es pasividad, es un acto de fe, una confianza activa en que Dios hablará cuando el momento sea el adecuado. Piensa en tu vida por un momento. ¿Cuántas veces has querido apresurar a Dios, exigiendo respuestas antes de que Él esté listo para dártelas? Tal vez has interpretado su silencio como indiferencia, cuando en realidad Él está preparando algo mayor de lo que imaginas. Habacuc no se quedó de brazos cruzados, se posicionó en su torre de vigilancia, decidido a esperar la voz de Dios. Tú también necesitas una torre espiritual, un lugar donde te detengas, confíes y digas: «Señor, esperaré tu tiempo». La Biblia promete en Isaías 40:31: «Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas». Esa espera no es en vano, es el proceso que fortalece tu espíritu para recibir la revelación de Dios. ¿Cómo puedes aplicar esta verdad hoy? Primero, adopta una postura de espera activa. Como Habacuc, comprométete a orar y confiar, incluso cuando no veas resultados inmediatos. Segundo, escribe tus oraciones. Habacuc recibió la instrucción de grabar la visión. Tú puedes anotar lo que le pides a Dios, porque eso te recordará su fidelidad cuando la respuesta llegue. Tercero, renueva tu confianza en el tiempo de Dios. Cuando sientas que el silencio es demasiado pesado, declara: «Señor, confío en que tu tiempo es perfecto». Esa declaración disipa la ansiedad y abre tu corazón para escuchar. Quiero que reflexiones. ¿Qué te está impidiendo esperar con paciencia la voz de Dios? Tal vez es la presión de las circunstancias, el miedo a lo desconocido o la tentación de tomar el control. Habacuc enfrentó un mundo caótico, pero su paciencia lo llevó a escuchar una promesa que transformó su perspectiva. Al final de su libro, declara que, aunque todo falle, él se gozará en Dios. Tú también puedes encontrar ese gozo si aprendes a esperar. El silencio que sientes en tus oraciones no es un retraso, es una preparación para algo que Dios hará en el momento exacto. Hermano, hermana, la paciencia de Habacuc nos muestra que esperar el tiempo de Dios no es perder tiempo, sino ganar claridad espiritual. En el próximo tema exploraremos cómo la pureza de corazón nos permite escuchar la voz de Dios sin interferencias, pero por ahora, comprométete a subir a tu torre de vigilancia. Prepárate, porque tu paciencia está alineando tu corazón con el reloj divino y pronto escucharás su voz con una claridad que renovará tu fe. 6. La pureza de Daniel. Limpiar el corazón para escuchar sin interferencias. Querido hermano, querida hermana, en nuestro tema anterior, descubrimos cómo la paciencia de Habacuc lo llevó a esperar el tiempo perfecto de Dios, alineando su corazón.
para recibir la respuesta divina con claridad. Pero ¿qué sucede cuando esperas con paciencia y aún sientes que hay algo que bloquea la voz de Dios? Hoy, en nuestra sexta verdad, exploraremos la vida de Daniel en Daniel 1, 8, 17. Un joven que mantuvo su corazón puro en un entorno lleno de tentaciones. Esta verdad es transformadora. La pureza de corazón elimina las interferencias que silencian la voz de Dios, permitiéndote escuchar con una claridad espiritual profunda. Imagina a Daniel, un joven exiliado en Babilonia, rodeado de una cultura que desafiaba su fe. Le ofrecieron manjares del rey, alimentos que, según la ley de Dios, eran impuros. Pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse con aquellos alimentos ni con los valores del mundo que lo rodeaban. En lugar de ceder, pidió permiso para comer solo vegetales y beber agua. Sus captores dudaron, pero Daniel confió en Dios. Después de 10 días, él y sus amigos estaban más saludables y sabios que los demás, y Dios les dio conocimiento e inteligencia en toda letra y sabiduría. Daniel, por su pureza, recibió revelaciones divinas que lo convirtieron en un profeta y consejero en una tierra extraña. ¿Por qué esta historia es tan relevante para ti? Porque, como Daniel, vives en un mundo lleno de manjares que pueden contaminar tu corazón. Resentimientos, distracciones, pecados no confesados o incluso prioridades que te alejan de Dios. Estos son como interferencias en una radio. Aunque la señal de Dios está ahí, no puedes sintonizarla si tu corazón está lleno de ruido. Tus oraciones pueden parecer silenciadas porque hay áreas en tu vida que necesitan limpieza. Daniel no solo evitó los alimentos impuros, propuso en su corazón vivir para Dios, y esa pureza lo hizo sensible a la voz divina. Tú también puedes limpiar tu corazón para escuchar a Dios sin obstáculos. Piensa en tu vida por un momento. ¿Qué manjares estás consumiendo que podrían estar interfiriendo con tu comunión con Dios? Tal vez es el enojo que guardas contra alguien, la adicción a las redes sociales que roba tu tiempo de oración, o un hábito que sabes que no agrada a Dios. La pureza no significa perfección, significa un compromiso intencional de apartarte de lo que te separa de Él. Salmos 24, 3, 4 dice: ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. La pureza de Daniel no solo lo acercó a Dios, lo preparó para recibir visiones que cambiaron naciones. Tu pureza puede desbloquear revelaciones que transformen tu vida. ¿Cómo puedes aplicar esta verdad hoy? Primero, examina tu corazón con honestidad. Pídele al Espíritu Santo que revele cualquier área de contaminación y confiesa lo que encuentres. 1 Juan 1:9 promete: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Segundo, toma decisiones intencionales, como Daniel. Si hay algo en tu vida que te aleja de Dios, propón en tu corazón dejarlo, aunque sea difícil. Tercero, busca la llenura del Espíritu Santo. La pureza no es solo quitar lo malo, sino llenarte de la presencia de Dios a través de la oración, la palabra y la adoración. Quiero que reflexiones. ¿Qué interferencia necesitas eliminar para escuchar la voz de Dios con claridad? Tal vez es un rencor que has cargado por años, una distracción que consume tu tiempo o un pecado que no has enfrentado. Daniel enfrentó la presión de un imperio, pero su pureza lo hizo un canal de la voz de Dios. Tú también puedes ser ese canal si limpias tu corazón. El silencio que sientes en tus oraciones puede ser una señal de que Dios te está llamando a purificarte, a prepararte para un encuentro más profundo con Él. Antes de continuar, te invito a interactuar con esta verdad. En los comentarios escribe: ¿qué cambio sientes que Dios te pide para purificar tu corazón? Comparte tu reflexión o una pregunta que este mensaje haya despertado en ti, porque al hacerlo, estás declarando tu compromiso con la voz de Dios.
Si este mensaje te ha hablado, dale me gusta a este video. Tu me gusta ayuda a que más corazones encuentren esta palabra. Comparte este video con alguien que necesite escuchar sobre la pureza de corazón, porque tu acción puede ser la chispa que los acerque a Dios. Y si aún no estás suscrito, hazlo ahora. Unirte a esta comunidad es un paso de fe para mantener tu espíritu conectado a la palabra. Felicidades por ser parte de esta misión. Hermano, hermana, la pureza de Daniel nos muestra que un corazón limpio es como un receptor claro para la voz de Dios. En el próximo tema, exploraremos cómo la confianza en la soberanía de Dios nos libera del miedo que silencia nuestras oraciones. Pero por ahora, comprométete a purificar tu corazón. Prepárate, porque cada paso que das hacia la pureza está eliminando las interferencias y acercándote a la voz de tu Creador. 7. La confianza de Job. Vencer el miedo para escuchar a Dios. Querido hermano, querida hermana, en nuestro tema anterior descubrimos cómo la pureza de Daniel le permitió escuchar la voz de Dios al mantener su corazón libre de las interferencias del mundo. Un corazón limpio es como una antena afinada para recibir la señal divina. Pero ¿qué sucede cuando, aún con un corazón puro, el miedo y la incertidumbre te hacen dudar de que Dios está hablando? Hoy, en nuestra séptima verdad, exploraremos la vida de Job, en Job 42, 1-6, un hombre que enfrentó pérdidas devastadoras y un silencio aparente de Dios, pero cuya confianza en la soberanía divina lo llevó a escuchar su voz con una claridad transformadora. Esta verdad es liberadora. Confiar en la soberanía de Dios disipa el miedo que silencia tus oraciones, abriendo tu corazón a su revelación. Imagina a Job, un hombre justo que lo tenía todo: familia, riqueza, salud. De repente, en un abrir y cerrar de ojos, pierde a sus hijos, sus posesiones y su salud. Sentado entre cenizas, rasgando sus vestiduras, clama a Dios, pero el cielo parece cerrado. Sus amigos lo acusan, su esposa le dice que maldiga a Dios y el silencio divino lo abruma. Job cuestiona, llora, se lamenta, pero nunca renuncia a su fe. En Job 42, 1-6, después de que Dios le habla desde un torbellino, Job responde: «Yo sé que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza». En ese momento, Job no solo escucha la voz de Dios, la comprende profundamente, porque su confianza en la soberanía de Dios lo libera del miedo y le permite ver más allá de su dolor. ¿Por qué esta historia es tan poderosa para ti? Porque como Job, tú también has enfrentado momentos en los que el miedo ha silenciado tus oraciones. Tal vez temes que Dios no te escuche, que tus problemas sean demasiado grandes o que Él te haya olvidado en medio de tu sufrimiento. El miedo es como una nube que oscurece la voz de Dios, haciendo que el silencio parezca insoportable. Pero Job nos enseña que aún en la tormenta, Dios sigue siendo soberano. Él no siempre explica el porqué de nuestras pruebas, pero siempre revela su presencia cuando confiamos en Él. Job no recibió todas las respuestas que buscaba, pero recibió algo mayor: un encuentro con el Dios que todo lo puede. Piensa en tu vida por un momento. ¿Qué miedos están bloqueando tu capacidad de escuchar a Dios? ¿Es el miedo al futuro, a la soledad, a la enfermedad o al fracaso? Estos temores son reales, pero no son más grandes que el Dios que sostiene el universo. Job enfrentó lo inimaginable, pero su confianza en la soberanía de Dios lo sostuvo. Cuando dijo: «Yo sé que todo lo puedes», no estaba negando su dolor. Estaba afirmando que Dios tenía el control, incluso en el silencio. La Biblia nos recuerda en Isaías 41:10: «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios». Esa promesa es para ti, hermano, hermana. Cuando confías en la soberanía de Dios, el miedo pierde su poder y la voz de Dios comienza a resonar.
¿Cómo puedes aplicar esta verdad hoy? Primero, identifica tus miedos y entrégalos a Dios. Escribe lo que te preocupa y ora. Señor, confío en que tú tienes el control. Segundo, medita en la soberanía de Dios. Lee pasajes como Salmos 139, que te recuerdan que Dios conoce cada detalle de tu vida. Tercero, elige confiar, incluso cuando no entiendas. Job no comprendió por qué sufrió, pero confió en que Dios tenía un propósito. Tu confianza, aunque sea tan pequeña como un grano de mostaza, puede disipar el miedo y abrir tus oídos espirituales. Quiero que reflexiones. ¿Qué miedo necesitas entregar para escuchar la voz de Dios? Tal vez es el temor a lo que vendrá, o la duda de que Dios realmente se preocupa por ti. Job enfrentó el silencio, pero su confianza lo llevó a un encuentro con Dios que restauró su vida. Tú también puedes encontrar restauración si dejas que la soberanía de Dios disuelva tus temores. El silencio que sientes en tus oraciones no es un abandono. Es una oportunidad para confiar en que Dios está obrando, incluso en lo que no ves. Hermano, hermana, la confianza de Job nos muestra que el miedo no tiene la última palabra. Dios la tiene. En el próximo tema, exploraremos cómo la perseverancia en la oración fortalece tu conexión con la voz de Dios. Pero por ahora, comprométete a confiar en su soberanía. Prepárate, porque cada paso de confianza está despejando las nubes y acercándote a la claridad de su voz. 8. La perseverancia de la viuda. Orar sin desfallecer para escuchar a Dios. Querido hermano, querida hermana, en nuestro tema anterior vimos cómo la confianza de Job en la soberanía de Dios lo liberó del miedo, permitiéndole escuchar la voz divina incluso en medio del silencio y el dolor. Esa confianza es como un ancla que sostiene tu fe. Pero ¿qué haces cuando, aún confiando, sientes que tus oraciones siguen sin respuesta y la tentación de rendirte es abrumadora? Hoy, en nuestra octava verdad, exploraremos la parábola de la viuda persistente en Lucas 18:1-8, una enseñanza de Jesús que nos muestra cómo la perseverancia en la oración fortalece tu conexión con la voz de Dios. Esta verdad es clave. Orar sin desfallecer te mantiene en sintonía con Dios, incluso cuando el silencio parece eterno. Imagina la escena que Jesús pinta. Una viuda, sola y sin poder, enfrenta a un juez injusto que no teme a Dios ni respeta a los hombres. Día tras día, ella va ante él clamando: «Hazme justicia contra mi adversario». El juez la ignora, pero la viuda no se rinde. Sigue insistiendo hasta que el juez, agotado por su persistencia, dice: «Aunque no temo a Dios ni respeto a hombre, por cuanto esta viuda me es molesta, le haré justicia». Jesús concluye: «¿Y Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche, aunque sea paciente con ellos? Os digo que pronto les hará justicia». Esta parábola no compara a Dios con el juez injusto, sino que resalta un contraste. Si un hombre egoísta cede ante la persistencia, ¿cuánto más responderá un Dios amoroso a sus hijos que oran sin cesar? ¿Por qué esta parábola es tan poderosa para ti? Porque, como la viuda, tú también enfrentas momentos en los que sientes que tus oraciones chocan contra un muro de silencio. Tal vez has orado por años por la salvación de un familiar, por la sanidad de una enfermedad crónica o por la liberación de una carga financiera, y el cansancio te hace querer abandonar. Pero Jesús te está diciendo: no desistas. La viuda no tenía promesas, no tenía influencia, solo su perseverancia. Tú, en cambio, tienes las promesas de Dios, como la de Salmos 34:17. Los justos claman, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Tu perseverancia no es en vano. Cada oración es como una semilla que germina en el tiempo de Dios, fortaleciendo tu capacidad de escuchar su voz. Piensa en tu vida por un momento.
¿Cuándo fue la última vez que sentiste la tentación de dejar de orar porque no veías resultados? Esa tentación es el enemigo tratando de desconectarte de la fuente de tu fortaleza. La viuda no se rindió, aunque todo estaba en su contra. Su perseverancia la llevó a la victoria, y la tuya te llevará a escuchar la voz de Dios. Orar sin desfallecer no significa repetir palabras vacías, significa mantener tu corazón abierto, confiando en que Dios está escuchando, incluso cuando no lo sientas. La parábola nos enseña que la persistencia no solo busca una respuesta, transforma tu espíritu, haciéndote más sensible a la presencia de Dios. ¿Cómo puedes aplicar esta verdad hoy? Primero, comprométete a orar diariamente, sin importar las circunstancias. Establece un tiempo fijo para hablar con Dios, aunque sea breve. Segundo, recuerda las promesas de Dios. Cuando sientas que el silencio es demasiado, medita en versículos como Mateo 7:7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Tercero, celebra las pequeñas victorias. A veces, la respuesta de Dios no es el milagro que esperas, sino una paz interior, una nueva perspectiva o una puerta que se abre. Cada oración persistente afina tus oídos para reconocer su voz, incluso en los detalles. Quiero que reflexiones. ¿Por qué oración estás a punto de rendirte? ¿Qué te impide seguir clamando como la viuda? La perseverancia de esta mujer movió el corazón de un juez injusto. Imagina lo que tu perseverancia puede hacer con un Dios que te ama. El silencio que sientes en tus oraciones no es un rechazo, es una invitación a seguir orando, a fortalecer tu conexión con el Padre. La viuda no sabía cuándo llegaría su justicia, pero nunca dejó de ir al juez. Tú tampoco dejes de ir a Dios, porque Él está escuchando y su respuesta está más cerca de lo que imaginas. Antes de continuar, te invito a interactuar con esta verdad. En los comentarios, comparte. ¿Qué oración has estado llevando a Dios con perseverancia o qué te motiva a seguir orando? Escribe tu reflexión, porque al hacerlo, estás declarando tu fe en la promesa de Dios. Si este mensaje ha tocado tu corazón, dale me gusta a este video. Tu me gusta ayuda a que esta palabra llegue a más personas que necesitan esperanza. Y si aún no estás suscrito, hazlo ahora. Ser parte de esta comunidad significa unirte a hermanos que, como tú, buscan escuchar la voz de Dios. Felicidades por tu compromiso. Hermano, hermana, la perseverancia de la viuda nos muestra que orar sin desfallecer es como cavar un pozo. Cada esfuerzo te acerca más al agua viva de la voz de Dios. En el próximo tema, exploraremos cómo la gratitud transforma tus oraciones, abriendo tus oídos a la voz divina. Pero por ahora, comprométete a no rendirte. Prepárate, porque cada oración persistente está construyendo un puente hacia un encuentro más profundo con tu Salvador. 9. La gratitud de Pablo. Transformar las oraciones con un corazón agradecido. Querido hermano, querida hermana, en nuestro tema anterior descubrimos cómo la perseverancia de la viuda en la oración, clamando sin desfallecer, fortaleció su conexión con la justicia divina, enseñándonos que cada oración persistente nos acerca a la voz de Dios. Pero, ¿qué sucede cuando aún orando con constancia, tu corazón está tan cargado de quejas o desesperación que no puedes percibir la presencia de Dios? Hoy, en nuestra novena verdad, exploraremos la actitud de Pablo en Filipenses 4:7, un apóstol que, desde una prisión, transformó sus oraciones con gratitud, abriendo su corazón para escuchar la voz de Dios con claridad. Esta verdad es reveladora. La gratitud cambia la atmósfera de tus oraciones, permitiéndote escuchar la voz de Dios a través de su paz. Imagina a Pablo, encerrado en una cárcel romana, enfrentando cadenas, incertidumbre y la amenaza de la muerte. En medio de esas circunstancias, escribe a los filipenses: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo,
Regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cómo podía Pablo hablar de gozo y gratitud en un lugar tan oscuro? Porque entendió que la gratitud no depende de las circunstancias, sino de la certeza de que Dios está cerca, escuchando y obrando. ¿Por qué esta enseñanza es tan poderosa para ti? Porque, como Pablo, es probable que tus oraciones a veces estén llenas de ansiedad, enfocadas en lo que falta, en el dolor o en las respuestas que aún no llegan. Ese enfoque puede crear una nube que oscurece la voz de Dios, haciendo que el silencio parezca más profundo. Pero Pablo nos enseña que la gratitud es como un rayo de luz que disipa esas nubes. Cuando oras con acción de gracias, no solo presentas tus peticiones, cambias la atmósfera de tu corazón, invitando a la paz de Dios a llenarte. Esa paz, dice Pablo, guarda tu mente y te hace sensible a la voz divina, incluso en los momentos más difíciles. Piensa en tu vida por un momento. ¿Cuándo fue la última vez que comenzaste tu oración dando gracias a Dios incluso antes de pedir algo? Tal vez estás tan concentrado en tus necesidades, la salud, las finanzas, la familia, que olvidas las bendiciones que ya tienes, un nuevo día, un techo sobre tu cabeza, la promesa de la salvación. Pablo no ignoró sus cadenas, las enfrentó con gratitud, porque sabía que Dios era más grande que su prisión. La Biblia nos recuerda en 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud no es un sentimiento, es una decisión que transforma tus oraciones y afina tus oídos para escuchar el susurro de Dios. ¿Cómo puedes aplicar esta verdad hoy? Primero, comienza cada oración con gratitud. Antes de presentar tus peticiones, agradece a Dios por 3 cosas específicas, aunque sean pequeñas. Esto cambia tu perspectiva y abre tu corazón. Segundo, lleva un registro de las bendiciones. Escribe cada día algo por lo que estés agradecido. Esto te recordará la fidelidad de Dios, incluso en el silencio. Tercero, ora con la expectativa de la paz de Dios. Cuando entregues tus preocupaciones con acción de gracias, confía en que su paz te guiará, como una brújula que señala la dirección de su voz. Quiero que reflexiones. ¿Qué te está impidiendo orar con gratitud? ¿Es la amargura por las pruebas, la comparación con otros o la impaciencia por las respuestas? Pablo escribió desde una celda, pero su gratitud lo liberó espiritualmente, permitiéndole escuchar la voz de Dios con claridad. Tú también puedes encontrar esa libertad si decides dar gracias en todo. El silencio que sientes en tus oraciones puede ser una señal de que Dios te está invitando a cambiar tu enfoque, a llenar tu corazón de gratitud para que su paz revele su presencia. Hermano, hermana, la gratitud de Pablo nos muestra que un corazón agradecido transforma el silencio en una oportunidad para experimentar la paz de Dios. En el próximo tema, exploraremos cómo la fe expectante activa la revelación de la voz de Dios. Pero por ahora, comprométete a orar con acción de gracias. Prepárate, porque cada oración agradecida está creando un espacio para que la voz de Dios resuene con una claridad que renovará tu espíritu. 10. La fe expectante de Bartimeo. Clamar con certeza para escuchar la voz de Dios. Querido hermano, querida hermana, en nuestro tema anterior vimos cómo la gratitud de Pablo transformó sus oraciones desde una prisión, llenando su corazón de la paz de Dios y abriendo sus oídos para escuchar la voz divina. La gratitud creó un ambiente donde el silencio se convirtió en comunión. Pero,
¿Qué haces cuando has orado con gratitud, has esperado con paciencia y aún necesitas esa chispa final para que la voz de Dios resuene con claridad? Hoy, en nuestra 10ª verdad, la que prometimos podría desbloquear una bendición en tu vida, exploraremos la historia de Bartimeo en Marcos 10, 46, 52. Un ciego que clamó con fe expectante y recibió no solo un milagro, sino un encuentro con la voz de Jesús. Esta verdad es poderosa. La fe expectante activa la revelación de la voz de Dios, convirtiendo el silencio en un llamado personal. Imagina a Bartimeo, un mendigo ciego sentado al borde del camino en Jericó. Su vida era oscuridad, pobreza y rechazo. Escucha que Jesús pasa por allí y, sin dudarlo, comienza a gritar: «Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí». La multitud lo manda callar, pero él clama aún más fuerte. Su voz no es un susurro, es un grito desesperado pero lleno de certeza. Jesús se detiene, lo llama y le pregunta: «¿Qué quieres que te haga?». Bartimeo responde: «Maestro, que recobre la vista». Jesús le dice: «Vete, tu fe te ha salvado». En ese instante, Bartimeo no solo recupera la vista, escucha la voz de Dios encarnada, que lo llama por su nombre y transforma su vida para siempre. ¿Por qué esta historia es tan relevante para ti? Porque como Bartimeo, tú también puedes estar al borde de tu propio camino, sintiendo que tus oraciones se pierden en el ruido del mundo. Tal vez las voces a tu alrededor, el desánimo, la duda, las circunstancias, te dicen que te calles, que dejes de clamar. Pero Bartimeo nos enseña que la fe expectante no se rinde. Él no solo creía que Jesús podía sanarlo, esperaba que lo haría. Su clamor no era una súplica vaga, era una declaración de certeza. «Hijo de David, tú eres el Mesías y sé que puedes cambiar mi vida». Tus oraciones pueden parecer silenciadas porque te falta esa expectativa vibrante, esa confianza de que Dios no solo escucha, sino que está listo para hablarte directamente. Piensa en tu vida por un momento. ¿Cuándo fue la última vez que oraste con la certeza de que Dios te respondería? ¿O estás orando por rutina, sin esperar realmente un encuentro con Él? Bartimeo no tenía garantías, pero tenía fe. No dejó que la multitud lo silenciara, porque su corazón estaba fijo en Jesús. La Biblia nos recuerda en Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe expectante es como un imán que atrae la voz de Dios, convirtiendo el silencio en un momento de revelación. Bartimeo no solo recibió un milagro físico, escuchó a Jesús llamarlo y ese llamado le dio un propósito nuevo. Dios quiere hacer lo mismo contigo. ¿Cómo puedes aplicar esta verdad hoy? Primero, clama con audacia. Como Bartimeo, no temas alzar tu voz en oración, incluso si otros te dicen que es inútil. Declara quién es Dios y lo que Él puede hacer. Segundo, ora con expectativa. Antes de orar, di: «Señor, sé que me hablarás y estoy listo para escuchar». Esa certeza abre tu corazón. Tercero, actúa en fe. Cuando Bartimeo escuchó que Jesús lo llamaba, dejó su manto, su única posesión, y corrió hacia él. ¿Qué manto necesitas dejar atrás para acercarte a Dios? Tal vez es la duda, el miedo o la comodidad. Tu fe expectante puede desbloquear la bendición que has estado buscando. Quiero que reflexiones. ¿Qué te está impidiendo clamar con la fe expectante de Bartimeo? ¿Es el rechazo de otros, la vergüenza o la falta de confianza? Bartimeo era ciego, pero vio a Jesús con los ojos de la fe antes de que sus ojos físicos fueran abiertos. Tú también puedes ver a Dios obrar si clamas con certeza. El silencio que sientes en tus oraciones no es un final. Es el preludio de un encuentro personal con el Dios que te llama por tu nombre. Esta verdad puede ser la clave para una bendición que transforme tu vida, si te atreves a creer como Bartimeo. Antes de continuar, te invito a interactuar con esta verdad. En los comentarios comparte:
¿Qué estás clamando a Dios con fe expectante o qué te inspira de la historia de Bartimeo? Escribe tu reflexión, porque al hacerlo estás declarando tu fe en el Dios que responde. Si este mensaje ha tocado tu corazón, dale me gusta a este video. Tu me gusta ayuda a que más personas encuentren esta palabra de esperanza, y si aún no estás suscrito, hazlo ahora. Unirte a esta comunidad es un paso para mantener tu fe encendida. Felicidades por tu compromiso. Hermano, hermana, la fe expectante de Bartimeo nos muestra que un clamor lleno de certeza puede romper el silencio y traer la voz de Dios a tu vida. En el próximo tema, exploraremos cómo la intimidad con Dios sella tu capacidad de escuchar su voz continuamente. Pero por ahora, comprométete a clamar como Bartimeo. Prepárate, porque tu fe expectante está a punto de desatar un encuentro divino que cambiará tu historia. 11. La intimidad de María, sentarse a los pies de Jesús para escuchar su voz. Querido hermano, querida hermana, en nuestro tema anterior descubrimos cómo la fe expectante de Bartimeo lo llevó a clamar con certeza, rompiendo el silencio y recibiendo no solo un milagro, sino un encuentro personal con la voz de Jesús. Esa fe audaz abrió las puertas de la revelación divina. Pero, ¿cómo mantienes esa conexión con la voz de Dios día tras día para que no sea solo un momento fugaz, sino una relación constante? Hoy, en nuestra 11ª verdad, exploraremos la historia de María de Betania en Lucas 10, 38-42. Una mujer que eligió sentarse a los pies de Jesús, cultivando una intimidad que le permitió escuchar su voz con claridad. Esta verdad es el sello de nuestro viaje. La intimidad con Dios te ancla en su presencia, permitiéndote escuchar su voz de manera continua y transformadora. Imagina la escena. Jesús llega a la casa de Marta y María en Betania. Marta, diligente, se afana en los quehaceres, preparando todo para servir a su invitado. Pero María hace algo diferente. Se sienta a los pies de Jesús, escuchando cada palabra que él dice. Marta, frustrada, le pide a Jesús que reprenda a su hermana por no ayudarla. Pero Jesús responde con ternura: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. María no estaba ociosa. Estaba priorizando la intimidad con Jesús, absorbiendo su enseñanza, y esa elección la conectó profundamente con la voz de Dios encarnada. ¿Por qué esta historia es tan poderosa para ti? Porque como María, tú vives en un mundo lleno de Martas, responsabilidades, preocupaciones, distracciones, que te alejan de sentarte a los pies de Jesús. Tus oraciones pueden parecer silenciadas porque estás tan ocupado corriendo de un lado a otro, intentando solucionar problemas o cumplir expectativas, que no te detienes para escuchar. María nos enseña que la intimidad con Dios no es un lujo, es la una cosa necesaria que da sentido a todo lo demás. Ella no solo escuchó a Jesús, se sumergió en su presencia, y esa conexión le dio una paz y una claridad que ninguna tarea podría ofrecer. Tú también puedes encontrar esa claridad si haces de la intimidad con Dios tu prioridad. Piensa en tu vida por un momento. ¿Cuánto tiempo dedicas a estar a solas con Jesús, sin prisas, sin agenda, solo escuchando? Tal vez tus oraciones son rápidas, una lista de peticiones antes de seguir con el día, pero la intimidad requiere tiempo, quietud y un corazón abierto. María no se conformó con servir a Jesús desde lejos, quiso estar cerca, a sus pies, donde cada palabra resonaba en su alma. La Biblia nos recuerda en Salmos 27, 4: Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Esa una cosa es la intimidad que María escogió
y es la clave para que la voz de Dios sea una constante en tu vida. ¿Cómo puedes aplicar esta verdad hoy? Primero, reserva un tiempo diario para sentarte a los pies de Jesús. Puede ser unos minutos de oración silenciosa, lectura de la palabra o adoración, pero hazlo sin distracciones. Segundo, prioriza la presencia de Dios sobre las tareas. Antes de empezar tu día, pregunta, Señor, ¿qué quieres decirme hoy? Tercero, cultiva un corazón receptivo. Como María, escucha con la intención de obedecer y atesorar lo que Dios te revele. La intimidad no es solo escuchar, es responder con amor y entrega. Quiero que reflexiones. ¿Qué te está impidiendo sentarte a los pies de Jesús? ¿Es el ajetreo de la vida, el sentimiento de que no tienes tiempo o la idea de que debes hacer algo para ganarte la atención de Dios? María no hizo nada extraordinario. Simplemente escogió estar con Jesús y eso le dio la buena parte. El silencio que sientes en tus oraciones puede ser una invitación a dejar de correr y simplemente estar en su presencia. María encontró en los pies de Jesús un lugar donde el silencio se llenaba de la voz de Dios y tú también puedes encontrarlo si haces de la intimidad tu refugio. Hermano, hermana, la intimidad de María nos muestra que sentarse a los pies de Jesús no es una pausa en la vida, sino el latido que la sostiene. En el próximo tema, concluiremos nuestro viaje explorando cómo vivir en la voluntad de Dios. Asegura que su voz sea tu guía constante. Pero por ahora, comprométete a buscar esa una cosa necesaria. Prepárate, porque cada momento que pasas en su presencia está sellando tu capacidad de escuchar su voz, no solo hoy, sino por toda la eternidad. Querido hermano, querida hermana, qué privilegio haber llegado juntos al final de este poderoso viaje. Hoy, en nuestro estudio, ¿por qué tus oraciones parecen silenciadas? 11. Verdades para escuchar la voz de Dios. Hemos recorrido un camino transformador. Desde la quietud de Elías, que nos enseñó a buscar el susurro de Dios, hasta la intimidad de María, que nos mostró cómo sentarnos a los pies de Jesús, asegura una conexión constante con su voz. Cada verdad ha sido una llave para abrir los oídos de tu alma. Pero este no es el final. Es el comienzo de una vida donde la voz de Dios se convierte en tu guía diaria. Permíteme cerrar con una reflexión final. Vivir en la voluntad de Dios asegura que su voz sea tu faro en cada paso, transformando el silencio en una conversación eterna con tu Creador. Hemos aprendido que el silencio en tus oraciones no es un vacío, sino una invitación divina. A través de la fe de la mujer cananea, la obediencia de Samuel, la humildad de Moisés, la paciencia de Habacuc, la pureza de Daniel, la confianza de Job, la perseverancia de la viuda, la gratitud de Pablo, la fe expectante de Bartimeo y la intimidad de María, hemos desentrañado las razones por las que tus oraciones pueden parecer silenciadas. Pero la verdad culminante es esta: cuando alineas tu vida con la voluntad de Dios, su voz deja de ser un misterio y se convierte en el latido de tu existencia. En Juan 7:17, Jesús dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Vivir en su voluntad no es solo obedecer reglas, es rendir tu corazón para que cada decisión, cada sueño, cada paso esté guiado por su voz. Piensa en tu vida como un barco en un océano tormentoso. Las olas del dolor, la duda y las pruebas pueden hacerte sentir perdido, pero la voz de Dios es tu brújula. Cuando vives en su voluntad, buscando su palabra, orando con fe y caminando en obediencia, ese barco encuentra su rumbo. Quizás has estado navegando con miedo, pensando que el silencio significa que Dios te ha dejado solo. Pero hoy, hermano, hermana, te aseguro, Él nunca ha dejado de hablarte. Cada verdad que has recibido en este video es una herramienta para sintonizar tu corazón con su frecuencia. Y ahora,
Depende de ti aplicarlas, hacerlas parte de tu vida y comprometerte a no solo escuchar, sino seguir su voz. Quiero felicitarte de todo corazón por haber llegado hasta el final de este estudio. No todos lo hacen. En un mundo lleno de distracciones, has elegido invertir tu tiempo en buscar la voz de Dios. Y eso te hace especial. Eres parte de los pocos que no se conforman con un cristianismo superficial. Tú quieres más, quieres a Dios mismo. Por eso te invito a sellar este compromiso con un acto de fe. En los comentarios escribe la frase: escojo tu voluntad, Señor. Al hacerlo, estás declarando que no solo has escuchado este mensaje, sino que estás listo para vivir en la voluntad de Dios. Esa frase es tu bandera, tu testimonio de que eres de los elegidos que han llegado hasta aquí. Pero no te detengas ahí. Te pido que des me gusta a este video. Cada me gusta es una semilla que siembras para que esta palabra llegue a otros corazones que están clamando por escuchar a Dios. Comparte este video con alguien que necesite estas verdades. Un amigo, un familiar, un vecino. Imagina el impacto. Tu acción puede ser el puente que los conecte con la voz de Dios. Y si aún no estás suscrito, hoy es el momento. Suscribirte a este canal es más que un clic. Es unirte a una comunidad de fe que, como tú, busca la presencia de Dios. Sé que todos aquí anhelan un cambio profundo en sus vidas y en las de los demás. Si no te has suscrito, no dejes que este momento se escape. Este canal puede ser la chispa que encienda tu llama espiritual, y al suscribirte te aseguras de no perderte las palabras que Dios tiene para ti. Quiero que sepas que muchos hermanos, especialmente aquellos que no tienen una iglesia cerca, dependen de este contenido para alimentar su espíritu. Tu participación, dando me gusta, comentando, compartiendo, suscribiéndote, es una manera de ser luz en sus vidas. Felicidades por ser parte de esta misión, y para hacer este momento aún más especial, hemos preparado un presente para ti. En la descripción del video y en el comentario fijado encontrarás un enlace a un recurso exclusivo que fortalecerá tu caminar con Dios. Haz clic, descárgalo y úsalo como una herramienta para seguir escuchando su voz. Antes de despedirnos, te invito a hacer algo más. Cuando este video termine, no pauses ni saltes a otro contenido. Quédate unos minutos en silencio, disfrutando de la música que hemos preparado. Esta música no es solo un fondo, es un espacio sagrado para que te conectes con el Señor. Cierra los ojos, respira profundo y dedica unas palabras de alabanza y agradecimiento a Dios por lo que has aprendido hoy. En esa calma sentirás su paz y quizás en ese susurro escuches su voz con una claridad nueva. No subestimes este momento. Es tu oportunidad para sellar todo lo que el Espíritu Santo ha obrado en ti. Hermano, hermana, vivir en la voluntad de Dios es como caminar por un sendero iluminado por su voz. No siempre será fácil, pero siempre será seguro. Te animo a seguir viendo los videos de este canal para mantener viva tu llama espiritual. Cada estudio es una puerta hacia un encuentro más profundo con tu Salvador. Gracias por ser parte de esta comunidad, por tu fe, por tu hambre de Dios. Eres una bendición y estoy seguro de que la voz de Dios seguirá guiándote porque has escogido la buena parte, como María, y eso no te será quitado. Que la paz de Cristo llene tu corazón y nos vemos en el próximo estudio.